Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. El nuevo estudio sobre los países de América Latina que están más preparados para combatir la corrupción y los que están menos. Lo que quizás sea una forma elegante de decir los países más corruptos y los países menos corruptos sin ofender a nadie. A mí no me extrañó para nada que Uruguay, Chile y Costa Rica sean los países que salieron mejor parados en esta lista. Ni tampoco que Venezuela haya salido en último lugar. Porque el tema de la corrupción no es un tema que requiere mucha ciencia. Los países menos corruptos suelen ser aquellos con instituciones fuertes, en lugar de hombres o mujeres fuertes. Los países más corruptos suelen ser los menos democráticos, donde hay un líder mesiánico que no permite la libertad de prensa, ni una justicia independiente, ni controles independientes sobre el gasto público, donde no hay un sistema de pesos y contrapesos. Y entonces, democracia y autoritarismo o populismo. Yo no me trago eso de que hay hombres providenciales o mujeres providenciales que van a terminar con la corrupción. Fíjense, Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 con la promesa de combatir la corrupción. Esa fue su plataforma de campaña. Y miren lo que pasó, miren dónde está hoy Venezuela. Se robaron todo. El país con las mayores reservas petroleras del mundo ahora está importando gasolina. Lo importante es tener instituciones fuertes, no hombres fuertes. Y sobre el otro tema del que hablamos hoy, fíjense. Antes de preguntarte qué países son los campeones de la corrupción en América Latina, permíteme preguntarte qué impacto va a tener esta crisis del coronavirus sobre la corrupción en la región. ¿Va a tener un impacto o no? Sí, la verdad es que ya estamos mirando a varios casos de escándalos de corrupción en México, en Brasil, con gobernadores bajo investigaciones, gobernadores en Colombia bajo investigaciones también, un ministro en Bolivia que tuvo que renunciar en un escándalo de corrupción también. La verdad es que el coronavirus crea un ambiente propicio a la corrupción porque los gobiernos están movilizando recursos enormes en operaciones complejas, sea para importar equipos médicos sofisticados o para ayudar a la población, las empresas. Se tiene que gastar el dinero muy rápido para luchar contra los efectos en términos de salud y económicos de la crisis. Generalmente lo que vemos es un enfraquecimiento de los mecanismos de control tradicional. Entonces, el riesgo de corrupción está aumentando en toda la región, sin duda. Hay quienes temen que los gobiernos podrían querer quedarse con alguna de las empresas rescatadas durante esta crisis y, bueno, meter la mano en la lata, aumentar la corrupción. ¿Tú crees que esa hipótesis es valedera, que podríamos ver una nueva ola de nacionalizaciones y más corrupción política en América Latina? Bueno, aún es un poco temprano para concluir. Creo que estamos delante de una ola de estatizaciones. La verdad es que los grandes programas de rescate de empresas siempre tienen un riesgo grande de fraude, de criterios, digamos, poco claros para ayuda a empresas que a veces están localizadas en paraísos fiscales o que tal vez tampoco existan, ¿no? Eso es algo que nos preocupa tanto en términos del rescate de las empresas, pero también estamos viendo varios escándalos de corrupción involucrando a empresas que fornecen equipos médicos o deberían fornecer equipos médicos al gobierno, pero en verdad no existen. Eso pasó en varias partes de Brasil, por ejemplo, pero también en Argentina. Entonces es un ambiente de alto riesgo, sin duda. Pero también es cierto que estábamos hace 2 meses en una emergencia, que los países no tenían tiempo para ejercer todos los controles contra la corrupción cuando estaban comprando estos equipos. ¿Qué tendrían que haber hecho los países? Bueno, es difícil de decir, como apuntas, Andrés, es una situación muy particular, muy delicada, en la cual los gobiernos tendrían que de comprar respiradores, equipos médicos sofisticados. La respuesta siempre es más transparencia, ¿no? Procesos, mecanismos de transparencia mejores, más fuertes. Ojalá
veremos en la región una discusión más seria sobre cómo construir esos mecanismos, sea con plataformas online para government procurement, ese tipo de cosas, que es algo que varios bancos multilaterales, varias ONGs han insistido por mucho tiempo y que creo ha llegado el momento para se pensar muy en serio sobre cómo implementar mecanismos de gran transparencia, de contratos públicos, ese tipo de actividad de alto riesgo. Hay que señalar que puede ser que muchos países hayan pagado sobreprecios porque no había otra. Es como cuando en los primeros días de la pandemia íbamos a la farmacia o al súper y nos cobraban el doble o el triple por un frasco de detergente o de desinfectante. No había otra. Puede ser eso, puede haber pasado eso, pero también puede haber habido corrupción. Ya lo vamos a saber. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, le vamos a preguntar a Roberto Simón sobre el nuevo ranking de la capacidad de combate a la corrupción y cuáles son los países latinoamericanos que salieron mejor parados y los que salieron peor. Y más tarde vamos a hablar con el conocido economista de Estados Unidos que está pronosticando un colapso del dólar. Un temazo, si es cierto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Roberto Simón, el director del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Council of the Americas y la American Society, dos organizaciones hermanas basadas en Nueva York, que acaban de dar a conocer un nuevo ranking sobre los países más propensos a la corrupción en América Latina y los menos. Una manera elegante de decir los más y los menos corruptos. Por lo menos esa es nuestra interpretación. Roberto, hablemos del índice que hicieron ustedes sobre la capacidad de combate a la corrupción. ¿En qué se basa el ranking? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del ranking de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional, otra organización que se dedica a lo mismo que ustedes? Bueno, la verdad es importante comprender lo que no estamos haciendo. No estamos evaluando niveles de corrupción en los países. Tampoco estamos intentando mensurar el impacto económico de la corrupción en los países. Estamos mirando la capacidad de los países de la región en detectar, punir y prevenir la corrupción. Y para hacer eso, mapeamos el ambiente anticorrupción, o sea, 14 áreas distintas, desde la eficiencia y la independencia de los tribunales, la fuerza de agencias de lucha contra crímenes de cuello blanco, lavado de dinero, hasta la calidad de las leyes que regulan las relaciones entre dinero y política, o la fuerza del periodismo investigativo. Según el nuevo ranking de ustedes, ¿cuál es el país más corrupto de América Latina? El índice no mensuramos los niveles de corrupción, sino que la capacidad de los países de luchar contra la corrupción. En ese sentido, Venezuela es un caso completamente extraordinario en términos de una dictadura y una cleptocracia que no tiene casi ninguna capacidad de detectar, punir y prevenir la corrupción. Hay algo de positivo en la sociedad civil venezolana, periodistas que continúan a hacer su trabajo, la sociedad civil, hay algunas organizaciones muy serias, pero el Estado de Derecho, la democracia en Venezuela están en un estado terrible. ¿Qué otros países le siguen a Venezuela al final de la lista del ranking de ustedes? Bueno, Venezuela está en un nivel distinto, pero hay países como Bolivia, como Paraguay, como República Dominicana, que también tienen grandes desafíos adelante. En algunos casos, como en Bolivia, no está claro cuál será la trayectoria ahora con un posible cambio de gobierno tras las elecciones que ocurrirán este año, pero son sin duda grandes desafíos que están adelante de Bolivia. ¿Y cuáles son los países menos corruptos de la región? O para usar el lenguaje de ustedes, los países que están más capacitados para combatir la corrupción. Bueno, el número 1 del índice es Uruguay. Uruguay tiene una ventaja clara en las tres categorías que evaluamos: la capacidad legal,
democracia, instituciones políticas y la sociedad civil, medios de comunicación y sector privado. Uruguay también tiene algunas particularidades, es un país pequeño, con niveles de desarrollo mucho más altos que el promedio de la región. Después de Uruguay viene Chile y después Costa Rica. ¿Dónde quedan Argentina y México en el ranking de ustedes? Bueno, Argentina, te puedo pasar el ranking completo, Andrés, pero Argentina se queda por debajo de países como Brasil y como Perú, lo que es preocupante. Argentina tiene grandes desafíos en la subcategoría que llamamos de capacidad legal, o sea, la independencia y la eficiencia de los tribunales, la autonomía de las agencias de lucha contra la corrupción, la calidad de las leyes para luchar contra crímenes de cuello blanco. Eso todo son grandes desafíos para Argentina, pero Argentina también ha tenido progreso en algunas áreas importantes. Un ejemplo es la reforma en el financiamiento electoral que Argentina adoptó hace algunos meses y que ya fue implementada en las últimas elecciones presidenciales. Eso en nuestro estudio aumentó el score de Argentina. México es una situación preocupante porque desde el año pasado no hemos visto cambios significativos en la capacidad de México de luchar contra la corrupción. México está por detrás del promedio regional en varias áreas que evaluamos, en términos de también la independencia de los tribunales, la fuerza de agencias de lucha contra la corrupción. Pero hay áreas muy promisoras también en México, por ejemplo, la fuerza de la sociedad civil, que fue realmente digamos que lideró parte de los debates sobre reformas anticorrupción durante el gobierno de Peña Nieto, pero que ahora está en una situación muy difícil. Es importante también decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado la lucha contra la corrupción. La verdad es que el tema ha permanecido como una de las prioridades del gobierno, pero en términos de grandes reformas institucionales, sobre todo del fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, no hemos visto mucho, entonces eso nos preocupa. Roberto Simón, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, el otro gran tema de hoy. Si la era del dólar de Estados Unidos como la moneda de referencia mundial está llegando a su fin. No se vayan, ya volvemos.